Pues la música surgió desde muy pequeñito. Yo empecé tocando el acordeón y recuerdo una vez que estuve en casa de unos amigos de mis padres, no sé, es que no sé, tendría igual 4 años o así, era muy, muy, muy pequeño. Recuerdo que su hijo tocaba el acordeón. Yo me quedé fascinado con el acordeón y a partir de ahí, bueno, pues yo siempre quise tocar el acordeón, empecé con ese instrumento y, y la música pues ha estado siempre presente en mi vida. Me gustaba también pintar. Bueno, yo creo que la gente que nos dedicamos a algo artístico siempre tocamos un poquito distintos palos, ¿no? Pero enseguida yo comprendí que la música era lo que más me fascinaba. Realmente para mí la música es algo muy espiritual. Creo que es una búsqueda eh, de algo superior. O sea, yo creo que a la música nunca se le puede desligar de ese aspecto, porque, bueno, si no se convierte en mero entretenimiento, yo creo que siempre hay que buscar un poco más. Es la faceta artística de verdad. Entonces, bueno, pues componer es lo que más me ha gustado siempre. De hecho, yo si me tengo que definir de alguna manera, me definiría también como compositor, ¿no? Porque es lo que más me ha llenado siempre, a pesar de que me dedico más a la creación de instrumentos virtuales, que bueno, son herramientas también para compositores, ¿no? Yo creo que está un poco todo ligado. Y bueno, pues como te he dicho, la música siempre ha estado ahí. Em, He estado eso más interesado siempre en la faceta de compositor que en la de intérprete. Aunque, bueno, en los primeros años profesionales, entre comillas, digamos, cuando a partir de los 16 o de los 17, bueno, pues digamos que tocaba porque tenía claro que me quería dedicar a la música y sabía que si lo dejaba o me buscaba otro trabajo, al final acabaría sucumbiendo entrarías ahí en la dinámica de la sociedad y bueno, pues siempre intenté tocar en grupos, hacer mil cosas, bueno, lo que saliera, orquestas de pueblo, me daba igual, lo que fuera. Y aunque bueno, siempre con la idea clara de que lo que yo quería era componer, es decir, eso yo lo hacía de una forma, digamos, para sobrevivir, mientras buscabas un hueco en lo que realmente quería hacer, ¿no? Y bueno, pues así pasé desde orquestas de pueblos de estas de las supercutres, de tocar en remolques y bueno, durante bastantes años. Luego estuve en bastantes grupos de música folk. Después entré en Celtas Cortos y ahí estuve 7 años más o menos. Y bueno, lo dejé porque tocar al final en un grupo de estos también haces que te sientes como un funcionario. Estás tocando siempre lo mismo y a nivel creativo tampoco creces demasiado. Entonces, para mí era como una especie como de obstáculo eh, estar ahí. Entonces, bueno, lo dejé y a raíz de ahí empecé con lo de los instrumentos virtuales y hasta ahora. O sea, este año que viene cumplo 20 años haciéndolo. O sea que 20 años. Toda una el vida. tiempo vuela. ¿Y qué te inspiró a de repente decidir querer hacer librerías de sonidos virtuales? O sea, ¿qué pasó ahí en tu cabeza para decir, voy a dejar lo que es la música, como has dicho, te sentías como un funcionario, pero de repente esa alternativa de voy a crear librerías de sonido y encima de una forma tan, tan fina, tan, tan profesional, es que es brutal tu trabajo. Pues la verdad es que fue todo un poco seguido. Tú sabes que los compositores, siempre los instrumentos virtuales, es algo tan necesario que, bueno, forma parte de nuestro día a día, ¿no? Es como si eres guitarrista y tocas una guitarra, pues los instrumentos virtuales para nosotros son fundamentales. Y yo siempre había sentido una fascinación, claro, porque en mi época cuando yo empecé, pues los sintetizadores eran muy caros. Yo recuerdo que estuve pagando mi primer sintetizador 2 años para pagar el sintetizador y los sonidos que eran pues muy limitados, ¿no? Entonces, bueno, los samplers que había en aquella época eran carísimos, pero súper caros y eran prohibitivos totalmente. Y luego los sonidos pues tampoco eran muy allá. Entonces, cuando empezaron las nuevas tecnologías y empezaron a salir instrumentos virtuales, yo flipaba, yo me quedaba, digo, madre mía, digo, esto, el poder estar aquí en casa y poder cargar en tu ordenador un sonido u otro, ¿no?
claro, al principio era todo muy limitado, tenías que comprarte tarjetas de sonido que pudieran cargar los sonidos, bueno, era un poco prehistórico, la verdad. Y cuando empezó todo a surgir de repente el cambio este tan grande que hubo, pues, claro, para mí el sonido, como compositor siempre el sonido es inspirador, es inspiración, es algo que te arranca a crear temas nuevos, a hacer cosas, entonces, o sea, no puedes entender una composición o la música sin el sonido, ¿no? Es la base, lo primordial. Entonces, la magia que tienen para mí los instrumentos virtuales es eso, ¿no? Que son siempre inspiradores. Y además siempre me había gustado los instrumentos étnicos. Digamos que para mí la música siempre ha sido, mi música favorita siempre ha sido étnica, de raíz, ¿no? Digamos que para mí es la música que realmente tiene ese toque espiritual mucho más profundo que cualquier otro tipo de música, ¿no? Entonces yo conectaba con eso mucho más que con cualquier otra cosa. No estaba tan interesado a lo mejor en las orquestas, que sí, que me gusta la música orquestal, pero mi fascinación venía de ahí, de ese tipo de instrumentos, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando la tecnología empezó a ser un poco más, a poder hacer muchas más cosas, recuerdo que una vez, antes de que existiera Facebook y cuando teníamos el internet que iba por conexiones lentas, ¿no? Había un foro bastante conocido, VI Control, que empezó por allá por el 2004, si no recuerdo mal. Y una vez puse una demo, vamos, una composición que había hecho con una librería de voces. Y bueno, yo la colgué allí. No es que hubiera mucha gente, porque en aquella época, claro, no es como ahora, ¿no? Y bueno, de repente un día me escribe el dueño de la compañía que había hecho la librería, que les había gustado la demo, vamos, la música, que se la podían poner como demo oficial del producto. Y bueno, pues yo, claro, encantado. Y nada, a partir de ahí empezamos a hablar. Y un día me dice, oye, Eduardo, dice, a ti que es que como veo que te gustan tanto los instrumentos virtuales y tal, dice, ¿no te gustaría hacer alguna librería para nosotros? Y yo me quedé así como diciendo, digo, pues es que la verdad es que no lo habría, o sea, es algo que siempre me había gustado, ¿no? Pero nunca me habría imaginado hacer una. Y yo dije para mí, digo, ¿y por qué no? Y empecé a darle vueltas y digo, ¿y qué puedo hacer? Pues claro, como había tocado en muchos grupos de música celta, digo, pues no tenía un duro, claro. Entonces tenía que tirar de amigos y decir, a ver, chicos, echadme una mano que necesito grabar. Entonces, claro, todo eran problemas. No tienes dinero y tampoco tienes información, porque ahora tú buscas un tutorial y encuentras tutoriales de lo que quieras hacer. Pero es que en aquella época no había nada, absolutamente nada en internet, de nada. Y yo dije, digo, bueno, pues venga, cogí Contact y empecé a probar, a hacer pruebas de cómo me gustaría a mí que fueran las librerías, ¿no? Entonces dije, bueno, pues en aquella época digo, no hay ninguna librería de música celta que sea realista, quiero decir, que suene, que no sean frases y que tú puedas tocar lo que quieras. Entonces, bueno, grabé eso, pues whistles, gaitas, uilleann pipe, y hice como 5 o 6 instrumentos, una librería así de música celta que se llamaba Celtic Wind, que era solo de instrumentos de viento. Y allí añadí un poco, pues lo que yo echaba en falta de lo que no había en aquella época, ¿no? Que era, por ejemplo, pues los ruidos en los instrumentos. Quiero decir que en aquella época parece que una librería tenía que ser súper limpia, ¿no? Como un sonido de sinte. Entonces, claro, ahí al sonido le estás quitando el alma, ¿no? Al instrumento le quitas el alma. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que la forma de samplear o de crear estos instrumentos tiene que ser muy limpia, es muy quirúrgica, muy precisa. Entonces, claro, realmente tiene que estar muy limpia para que no haya nada en el instrumento que cuando tú lo vuelvas a tocar sea recurrente. Es decir, si yo tengo un ruido en una nota y vuelvo a esa nota, va a sonar ese ruido constantemente, con lo cual suena fatal. Entonces, la idea fue hacerlo muy limpio y luego grabar los ruidos aparte, de forma que tú pudieras añadirlos o quitarlos para darle ese toque realista, ¿no? Y bueno, pues
pues realmente fue un acierto, porque me acuerdo que la primera vez hicieron una review en Sound on Sound y le dieron 5 estrellas, ¿no? Yo me quedé como diciendo, digo, madre mía, digo, sí, yo lo único que he hecho ha sido pues hacerlo de la mejor manera que puedes. Luego, claro, con el tiempo vas aprendiendo, mejorando, pero bueno, realmente fue un poco tener esa visión, esa forma de hacer las cosas a nivel personal. O sea, yo creo que pero pasa igual en la música, ¿no? La gente en general quiere ser Hans Zimmer, yo quiero ser Eduardo Tarilonte, ¿no? Entonces, cuando hago una librería, quiero ser yo, no quiero ser otro. Es evidente que uno se inspira siempre en otros, pero no, una cosa es inspirar y otra querer ser. Entonces, yo creo que la música y en mi caso el trabajo de diseño sonoro también me han ayudado a crecer personalmente y profesionalmente y sobre todo espiritualmente.